Los gigantes de la antigüedad. La siguiente historia parece añadir un elemento importante a la teoría de que, en un tiempo remoto, una raza de hombres gigantes habitaban el planeta Tierra. Una peculiar historia que se produjo hace un siglo. Una historia que por un lado confirma la existencia de gigantes y por otro lado podría erosionar el elemento de muchos, según la cual existiría una arqueología prohibida, el cual archivó el incómodo descubrimiento que podría revelar a la humanidad la verdadera historia de su evolución. En el mes de mayo de 1912, un equipo de arqueólogos del Belvoir College en los Estados Unidos, en una excavación realizada en el lago Delavan en Wisconsin, y trajo a la vida a más de 200 montículos que fueron considerados como un ejemplo clásico de la cultura Gutland, una cultura que se cree prehistórico americano que se remonta al primer milenio antes de Cristo. Lo que sorprendió a algunos de los investigadores fue el descubrimiento de 18 esqueletos de tamaño enorme y cráneos alargados. Descubrieron que no encajaba en absoluto con las nociones clásicas que figuraban en los libros de texto. Los esqueletos eran realmente enormes y aunque tenían rasgos humanos, no podían pertenecer a los seres humanos normales. La noticia tuvo un gran eco y causó un gran revuelo. Tanto es así que el New York Times informó de la noticia en sus páginas. Tal vez en esos días había más libertad y menos miedos de los descubrimientos que pueden cambiar las creencias científicas. Así escribió el columnista del artículo del New York Times publicado el 4 de mayo de 1912. El descubrimiento de varios esqueletos humanos mientras se excavaba una colina en el lago Delavan indica que una raza de hombres hasta ahora desconocida una vez habitó en el sur de Wisconsin. Las cabezas presumiblemente de estos hombres son mucho más grandes que las cabezas de cualquier raza que habita América hoy en día. El cráneo parece estirarse hacia atrás inmediatamente encima de las cuencas de los ojos y los huesos de la nariz sobresale muy por encima de los pómulos. Las mandíbulas parecen ser largas y puntiagudas. La descripción de los cráneos proporcionados por el New York Times recuerda mucho a la forma de los esqueletos que pertenecen a la recientemente descubierta en un antiguo enterramiento en México, con la diferencia que aquí estamos tratando con individuos más altos de 3 metros. ¿Quiénes eran ellos y por qué no hay ni rastro en la historia oficial que nos enseñaron en la escuela? Estos esqueletos de los gigantes del lago Delavan no eran una novedad en la arqueología americana. Hurgando en las barras laterales de los periódicos locales, parece que el hallazgo de Wisconsin es solo uno de docenas de hallazgos similares reportados por los periódicos locales. El primer archivo de noticias se remonta a 1856, reportados en un artículo de fecha 21 de noviembre del mismo New York Times. Hace un par de días algunos trabajadores han descubierto en el sótano del viñedo Wickham del Sheriff, en el este de Wheeling, Illinois, un esqueleto humano. Algo en ruinas, era difícil identificar la posición de los huesos, que parecen tener la longitud del cuerpo normal en su posición original. Lo que más impresionó al sheriff y a los trabajadores eran del tamaño del esqueleto, que asciende a unos 11 pies, en este caso 3 metros y medio. Tenía la mandíbula y los dientes casi tan grandes como los de un caballo. Esto fue en el año 1856. 12 años más tarde, en 1868, el día de Navidad, el New York Times da otra noticia de gigantes. Algunos trabajadores de la compañía Sun Rapid Water Power se dedicaban a las excavaciones para la construcción de una presa para la creación de energía hidroeléctrica a lo largo del río Mississippi. Durante el trabajo, los trabajadores desenterraron los restos de un esqueleto humano incrustado en una gigantesca roca de granito. La tumba era de unos 3,6 metros de largo, 1,2 metros de ancho y 1 metro de profundidad.
Los restos del gigante están completamente petrificados. La cabeza es maciza, las mandíbulas de 80 centímetros de circunferencia, pero con una frente muy baja y muy plana en la parte superior. La altura total del misterioso individuo es de igual a unos 3 metros con 40 centímetros. Esto fue en el año 1868. El 8 de septiembre de 1871, el New York Times informa la noticia de otros esqueletos gigantes descubiertos durante los trabajos de excavación en Petersburg, Virginia. Los trabajadores que participan en los trabajos de la vía férrea se encontraron con una tumba que contenía los esqueletos de los que se cree fueron los nativos americanos de una época pasada y una raza humana perdida y olvidada. Los cuerpos exhumados eran de formación extraña y notable. El fémur es mucho más largo que el de los individuos humanos normales. La estatura del cuerpo, que es probablemente tan grande como 2,5 metros y 3 metros. Esto fue en el año 1871. El 10 de agosto de 1880, el artículo del New York Times menciona la información del Harrisburg Penn Telegram, en el que muestra un extracto de un informe preparado el 24 de mayo de 1798 por el juez Attlee, siguiendo un extraño descubrimiento. Estando en Hannover en compañía con el jefe McKean, el juez Bryan, Mr. Bard y otros caballeros respetables, nos fuimos a la propiedad del señor Nisi, donde nos mostraron el lugar cerca de su casa hace varios años en los que se encontraron 2 esqueletos humanos. Los esqueletos tienen alrededor de 2,5 metros de largo. Esto fue en el año 1880. El 25 de mayo de 1882, el New York Times informa la noticia de un descubrimiento en Saint Paul, Minnesota. Un esqueleto de dimensiones heroicas y forma singular fue descubierta durante la excavación de una colina en el valle del Río Rojo. El cráneo en cuestión era el único perfecto, y cerca de él se encontraron algunos huesos del cuerpo anormalmente grandes. El hombre que lo llevó era evidentemente un gigante. Esto fue en el año 1882. El 20 de diciembre de 1897, el New York Times informa el primer descubrimiento de los gigantes que tuvieron lugar en Wisconsin, cerca de Maple Creek. Se descubrieron 3 colinas funeral, una de las cuales estaba abierta, dejando al descubierto el misterioso y su contenido. El esqueleto de un hombre gigante. La estatura del ser era casi de 3 metros y su casi perfecto estado de conservación. El 11 de febrero de 1902 se muestra la noticia de una expedición arqueológica en un sitio en Nuevo México, donde se encontraron algunos esqueletos humanos gigantes. Debido al descubrimiento de los restos de una raza de gigantes en Guadalupe, anticuarios y arqueólogos están preparando una adicional expedición para explorar la región. Esta determinación se basa en la emoción que existe entre la gente de un ámbito del país cerca de Mesa Rico, a unos 200 kilómetros al sureste de Las Vegas, donde se ha descubierto un antiguo cementerio que ha dado esqueletos de enormes dimensiones. Luciana Quintana, en cuyo rancho el lote del antiguo cementerio se encuentra, descubrió 2 piedras que llevaban curiosas inscripciones y debajo de ellos fueron encontrados en las excavaciones de poca profundidad los huesos de un armazón que no podría haber sido al menos de 3,6 metros de longitud. Los hombres que abrieron la tumba dicen que el antebrazo era de 1,2 metros de largo y que una mandíbula muy bien conservada de los dientes interiores de la más grande nuez en tamaño. Quintana, quien ha descubierto muchos otros lugares de enterramiento, expresa la opinión de que tal vez se encuentren miles de esqueletos de una raza de gigantes hace mucho tiempo extinta. Esta suposición se basa en las tradiciones transmitidas desde principios de la invasión española, que han detallado el conocimiento de la existencia de una raza de gigantes que habitaron las llanuras de lo que hoy es el este de Nuevo México. Leyendas de los indios y los tallados también de la misma sección indican la existencia de tal raza.
Esto fue en el año 1902. Pero el New York Times no es el único periódico que lidió con los gigantes. Algunos periódicos informaron de la noticia de los gigantes del siglo, como Sun, New Age Magazine en 1913, Popular Science en 1932, el San Antonio Express 1940. James Vieira, un investigador independiente desde hace casi 20 años y antes de la llegada de Internet, ha recopilado miles de referencias e informes de prensa sobre los hallazgos de los gigantes en lo profundo de los archivos del New York Times, descubriendo que la mayoría de estos hallazgos es prácticamente oculta a la opinión pública. Entre los descubrimientos notables de Vieira hay una foto desenterrado en los archivos de los reportes etnológicos del Smithsonian, tomada durante una conferencia del profesor McGee, en el que se ve un esqueleto de estatura gigante de cerca de 2,5 metros de altura y que luego fue vendido al Institution Smithsonian. El gigante fue encontrado en una cueva cerca de San Diego, California, por un grupo de buscadores de oro. De acuerdo con el expositor, sobre la cabeza habían restos de una capucha de cuero que parecía haber sido parte de una mortaja. El alargado cuerpo demacrado se erguió en un gran ataúd estrecho de 3 metros de largo. Un pedazo de la piel seca del gigante se retiró y cuando se probó en el laboratorio químico del Smithsonian, concluyeron que estaba hecha de gelatina. El expositor engañado acordó la venta por unos $500 al Instituto Smithsonian, que después de comprarlo esmeradamente lo perdieron. El denominado gigante de San Diego pertenecería a la llamada cultura de Mounds Builders, un antiguo pueblo de América del Norte que vivió hace unos 5.000 años, en un periodo anterior de la historia del antiguo Egipto y todas sus dinastías. Según los teóricos de la conspiración, el Instituto Smithsonian compró los esqueletos con la intención de evitar el conocimiento del público. Según Vieira, el razonamiento es muy simple: la necesidad de mantener como válida la teoría de la evolución de Darwin, lo que explica muy bien la evolución normal de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, a partir de formas simples a formas más complejas. El problema es que estos esqueletos en relación con el ser humano, no obstante, muestran una involución, ya que la complejidad de los fósiles gigantes encontrados es particularmente evidente. Según los teóricos de los antiguos humanos residentes de la mítica Atlántida, fueron los famosos gigantes que también se mencionan en la Biblia, como Sansón y Goliat. Algunos sobrevivientes de la destrucción de la antigua civilización de la Atlántida podrían entonces haber preparado el escenario para la creación de nueva especie y nueva civilización. Tal vez esta es la historia que desean mantener oculta. En el análisis final hay los que asumen que los esqueletos gigantes no pertenecen a la especie humana, sino que son los cuerpos de los antiguos astronautas que habitaron nuestro planeta. En este sentido, el encubrimiento sería atribuible a una estrategia más amplia que quiere ocultar la existencia de extraterrestres a la humanidad. Sin embargo, uno de los gigantes, tales como el de la Atlántida, por una razón u otra, sigue siendo tema tabú para la comunidad científica.